financiero. Llegó. Bueno, ¿cómo les fue con esa estudiada de los temas, con ese análisis que hicieron a esos estados financieros? ¿Cómo van avanzando en ese trabajo final? Ya deberían ir avanzando, porque ya tenemos mucho para adelantar. ¿Cómo van con eso? ¿O no han iniciado? La van a hacer el lunes, el domingo antes de terminar las clases. Están muy silenciosos hoy, ¿o es que no me están escuchando? Hola, profe, buenas noches. Sí, le escuchamos. Pues por mi parte, yo he avanzado en el Ah, análisis horizontal y vertical. Yo ya digité pues como la información de los estados financieros que voy a realizar y pues me está ahí como pendiente lo que vimos en la clase pasada de los indicadores, pero el análisis vertical y horizontal ya lo estoy organizando. qué bueno, sí, eso también les sirve practicar, les servía también para practicar para el parcial que tenemos hoy. Parcial no, Profe, eso es un quiz, se puede un escoger cualquier pequeño. empresa, ¿cierto? Para nuestro trabajo final. Sí, sí, correcto, la empresa que quieras. Puedes descargar los estados financieros. Si no tienes una en particular, de la página de la superintendencia puedes descargar estados financieros. Para las personas que de pronto no tengan acceso a ellos, en la página de la superintendencia hay información de un gran número de sociedades y de ahí pueden descargarlos para que le hagan el análisis. Vamos a hacer un repaso. Si es en grupo o individual el trabajo. ¿Alguien quiere decir algo? Es en grupo. O si quieres individual, lo haces individual. Pero es en grupo. Creo, ustedes no me han definido los grupos, ¿cierto? Yo no tengo información. O no les había, yo no les he dado las pautas para el trabajo final. No, profe. Profe, no, y por lo menos yo pues soy nueva en la noche, entonces pues no conozco a ninguno de mis compañeros. Entonces, como que quien se quiera hacer conmigo en el grupo me puede decir quién me acoge. Okay. ¿Cómo que no? Si yo tengo esto acá en la novena diapositiva, de todo el historial que tengo de las clases, es la novena diapositiva, o sea que lo tuvimos que haber visto en la primera clase. Profe, sí, usted nos dio las pautas, pero pues no habíamos definido pues los grupos. Es eso como lo que nos falta. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Gracias por la aclaración. Yo sí dije, ahí me salté la diapositiva, pasé por alto. Bueno, entonces voy a recordarles un poco en lo que consiste ese trabajo final. Vimos que era tomar unos estados financieros, los que ustedes designen, definan o elijan. Esos estados financieros van a ser entonces el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Real o creada. Hacer la descripción del objeto social, es decir, que los estados financieros que tomen deben identificar plenamente a qué empresa pertenecen, si es de servicios, si es comercial, si es industrial, definir cuál es su objeto social, definir, ahí mismo sería entonces la principal fuente de ingresos, si es, digamos, el éxito. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de ingresos del éxito? Entonces, seleccionar lo que más ventas le generen, ya porque el éxito tiene varias unidades de negocios y pueden existir más empresas
tal como ese modelo de negocios, entonces definir cuál es su actividad principal. La actividad principal no necesariamente es la actividad que más ingresos genera, pero para el caso del ejercicio, como no conocemos detalles a fondo de la empresa, tenemos que definirlo por venta. Si ustedes conocen la empresa, si es una empresa a la que tienen acceso, entonces ya definen cuál es su actividad principal. ¿Qué deben incluir entonces? El análisis vertical, el análisis horizontal, financieros que veamos en clase, y las interpretaciones, conclusiones y las recomendaciones que ustedes como contadores y analistas le dirían a esa empresa y a la junta directiva qué es lo que deben hacer con relación a esas cifras que arrojan esos indicadores financieros. Entonces, que tienen que hacer recaudo, plantear estrategias para mejorar el recaudo de cartera. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Supongamos que la cartera de ellos es a 90 días, pero resulta que los clientes están pagando a 100 y a 120 días. Entonces, una recomendación es que deben mejorar ese flujo de caja, ese flujo de efectivo, esa liquidez. Para recuperar esa liquidez, entonces, ¿qué recomiendan? Entonces, hacer una campaña masiva a través de llamadas, de recordatorios o mensajes de texto, o, o fortalecer ese departamento de cartera, o cambiarlo, o asignar nuevas tareas, o hacerle un seguimiento a ese departamento de cartera para que sea más efectivo en ese cobro. Entonces, ese es como un ejemplo de las recomendaciones que podemos dar. Que si su endeudamiento es muy alto, entonces mirar cuál de esos rubros del pasivo es el que más pesa y de qué manera lo pueden mejorar. Si es las obligaciones con los empleados, entonces, ¿qué estrategia pueden plantear para que esa empresa pueda reducir esos pasivos con los empleados? Pero a su vez, a medida que vayamos viendo los inventarios, vemos que una cosa lleva a la otra. Entonces, puede ser que la empresa tenga falta de liquidez. Entonces, luego, a medida que vayamos viendo los demás indicadores financieros, vamos a encontrar la razón de por qué falla la liquidez en la empresa, o por la cartera, o por los inventarios, o por el nivel de ventas, o por el endeudamiento. Entonces, esa parte luego les será más fácil lo de las recomendaciones. Es entregarlo en una plantilla de Excel, tal cual lo estamos trabajando. Esto para mayor facilidad, porque si lo hacemos en Excel y luego pasarlos a un Word, pues es más dispendioso. Entonces me lo pueden entregar en Excel, pero de una manera muy ordenadita y con todos sus comentarios ahí anexos. La fecha de entrega yo coloqué que era el 10 de abril, pero no tengo todavía claridad sobre si nosotros terminamos antes. Creo que nosotros vamos a terminar esta semana. Como corrimos una semana, creo que a mí el coordinador ya me había enviado lo de estos cronogramas. Bueno, yo quedé en revisarlo y lo miré, pero no tuve en cuenta apuntar las fechas para notificárselo a ustedes. Entonces es simplemente entregar en plantilla Excel con todas sus interpretaciones y recomendaciones. Ya si ustedes quieren hacer unos anexos en Word y enviar los Word, pues entonces lo pueden hacer. Pero pienso que les sería más fácil, más dinámico hacerlo dentro de la plantilla, así como lo venimos haciendo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y lo van a hacer en grupos máximo de 3 personas. La idea es que lo hagan en grupos, o si quieren en pareja, o si quieren individual, pero entonces me notifican, por favor.
Si viene ya con grupitos, entonces es más fácil. O si quieren cambiar de grupos. Entonces, por favor, por ahí pon el grupo, me notifican quiénes son los que van a participar dentro del grupo. Y para el envío solamente me envían un trabajo. Allá les va a aparecer en la plataforma, les aparece a cada información para entrega, pero solamente uno por grupo. Es decir, que algunos van a quedar sin entrega, pero pues eso no tiene implicación. Porque yo ya voy a tener entonces el listado de cada grupo. Listo, ¿alguna pregunta entonces? No, profe, ninguna. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con esto de los indicadores. Hoy ya vamos a culminar otra partecita de esos Profe, indicadores. yo tengo una preguntita. Al momento de Señora, escoger la cuéntame. empresa, ¿se escoge el estado financiero consolidado o el individual, el estado financiero individual? Como tú quieras, porque si Ah, tiene varias unidades de negocio y está consolidado, entonces lo puedes hacer de esa manera, pero recuerda que debes tomar 2 periodos. Y si lo tomas de manera individual, entonces los 2 periodos tienen que ser exactamente de la misma unidad de negocio. gracias, profe. Ok. Bueno, ya vimos análisis vertical, análisis horizontal. El análisis vertical lo hacemos sobre un mismo periodo y lo que vamos a evaluar es la significancia de cada rubro frente a ese estado financiero. ¿Cuánto me significa dentro de mi estado financiero y dentro de mis grupos ese rubro? Y de ahí puedo tomar decisiones sobre qué puedo hacer para mejorar ese porcentaje, ¿cierto? O para disminuirlo o para mejorarlo. Ya a nivel del análisis horizontal, son 2 periodos comparados que me permiten definir o establecer el crecimiento o evolución de la empresa. También entonces, de acuerdo a las cifras que se me presenten, tengo una variación absoluta y una variación relativa, y de acuerdo a esas variaciones que es tomar decisiones, evaluar también la eficiencia de la administración, la gestión de la administración con respecto de un periodo a otro, si esa gestión logró los objetivos esperados por los socios o si definitivamente requiere que se hagan retroalimentaciones y ajustes sobre ese desempeño. También el desempeño operativo de la empresa y asimismo entonces tomar los correctivos necesarios en cada uno de los procesos dependiendo de la implicación y el peso que tenga sobre cada cuenta. Empezamos con los indicadores financieros que son una herramienta indispensable para, a través de ese cálculo de los indicadores financieros y su interpretación, logramos ajustar o definir cuál es el desempeño operativo de la empresa, también su rendimiento y aquellos rubros que requieren mejora. Entonces, veíamos los indicadores de liquidez, que es los que nos permiten definir esa capacidad que tiene la empresa para responder a sus acreedores o para convertir un activo en dinero efectivo de forma inmediata. Entonces teníamos el capital de trabajo, la razón circulante y la razón de prueba ácida, que es el activo corriente menos los inventarios sobre el pasivo corriente. Los otros dos implican activo corriente sobre pasivo corriente. Entonces, de esta manera... Profe, no sé si estás mostrando el Excel porque no estamos viendo No, no eso. estoy no, estoy simplemente haciendo como el recuento de la clase Ah, ok. pasada.
Pero entonces ya voy a mostrarles el Excel. Ya lo están viendo. Bueno, entonces, dentro de esos indicadores estábamos con el capital de trabajo, la razón circulante y la prueba ácida de inventarios, definiendo que cada uno mide la capacidad de la empresa básicamente frente a sus deudas de corto plazo. Recuerden que activo corriente, pasivo corriente son de corto plazo. Entonces, y en el corto plazo es donde está implícita la liquidez, la forma en que la empresa es capaz de responder a su pasivo de corto plazo o lo que le queda a la empresa después de responder a su pasivo de corto plazo, o sea, a sus obligaciones menores a un año, iguales o menores a un año. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite definir los indicadores de liquidez. ¿Cuál es esa capacidad de responder a sus deudas de corto plazo? ¿Cuánto le queda una vez descontados esos pasivos o esas obligaciones de corto plazo? Y cuál es si es capaz de responder a sus pasivos de corto plazo sin que tenga rotación de inventario, sin que tenga ventas. Entonces, básicamente eso es el resumen de lo que teníamos la semana pasada con los indicadores de liquidez. Hoy vamos entonces a entrar en materia con otros nuevos indicadores que se llaman los indicadores de rotación, de actividad o de gestión. Entonces ahora van a ver el por qué les decía que una cosa conlleva a la otra. Entonces, ¿qué son los indicadores de rotación? Los indicadores de rotación, actividad o gestión son aquellos que me permiten medir en días o en número de veces precisamente esa rotación, o sea, cómo fluctúan esas cuentas involucradas en esos indicadores, cómo fluctúan y cómo me aportan a la liquidez o a la rentabilidad del negocio. Entonces dice que los indicadores de rotación sirven para medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización de sus recursos. Es una medición que involucra cuentas estáticas del balance con cuentas dinámicas del estado de resultados. ¿Qué tenemos entonces aquí? Tenemos unos indicadores de rotación, una rotación de cartera, una rotación de inventarios y una rotación de activos. Entonces, cada uno nos permite evidenciar cuál fue esa fluctuación o esa rotación que tuvieron estas cuentas que están involucradas, la cartera, los inventarios y los activos, con relación a qué? A las ventas que se realizaron. Cada cuánto la empresa tiene una rotación de cartera, cada cuánto le están pagando, cuántas veces o cuántos días. Lo mismo la rotación de inventarios. ¿Cuántas veces o cuántos días rota ese inventario? ¿Cuánto se queda el inventario en la bodega? Y asimismo nos permite evidenciar por qué la empresa está a falta de liquidez, por qué la empresa no tiene liquidez, porque el recaudo de cartera y la rotación de inventarios es lo que me puede generar que se aumenten esos activos corrientes. Entonces, dependiendo de la efectividad que tenga en la cartera y la efectividad que tenga en esa rotación de inventarios, me afecta de manera significativa esos indicadores de liquidez.
Entonces, la rotación de cartera la medimos con las ventas a crédito dividido esas cuentas por cobrar promedio. Y ahora dentro del Excel, entonces, evidenciaremos de qué forma vamos a hallar este indicador. Rotación de inventarios, entonces el costo de la mercancía vendida dividido el inventario promedio. Y rotación de activos, las ventas dividido el activo total. La rotación de cartera es el plazo promedio concedido a los clientes para que realicen el pago de sus pedidos o de sus compras y se representa. ¿Me puede repetir la de rotación a activos? Rotación de activos lo hallamos las ventas dividido el activo total. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir, por favor, el Excel, donde tenemos la plantilla con los estados financieros que hemos venido trabajando. Vamos a abrirlo para hallar estos indicadores y asimismo su interpretación. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces decimos que la rotación de cartera debemos tener a mano las cifras de las ventas a crédito. ¿Cómo identificamos entonces cuánto fueron las ventas a crédito? En este momento no tenemos esa información, pero dentro de la contabilidad, las ventas a crédito es todo el movimiento débito que hubo en esa cuenta cliente durante el año. Es decir, si tengo un auxiliar, tengo un saldo inicial, que sería el saldo que traemos del año anterior, tenemos unos débitos, que sería todo lo que se generó en cuentas por cobrar, unos créditos, que fue lo que me pagaron, y un saldo final. Entonces, lo que tomar para hallar este indicador sería entonces ese saldo débito de enero a diciembre, porque vamos a tomar es un año o el periodo que ustedes pretendan analizar. Entonces, si es trimestral, tomarían las ventas, o sea, esos débitos generados o registrados durante esos 3 meses. Aquí lo estamos haciendo anual, entonces sería de enero a diciembre todos esos débitos de cuentas por cobrar clientes o deudores clientes lo tomaríamos. Como no lo tenemos, entonces yo estimé una cifra de acuerdo al promedio que tienen de inicial y final. Le coloqué 1.293.700.000 el valor de las cuentas por cobrar clientes, todo lo que se generó en el año, todos esos débitos durante el año. Y dice que es dividiendo las cuentas por cobrar promedio. Las cuentas por cobrar promedio sí las tengo. ¿Cuál es? ¿De dónde puedo hallar ese valor? Entonces, las cuentas por cobrar promedio
son de las cuentas por cobrar. Vamos a suponer que estas cuentas por cobrar solo pertenecen a clientes, a mis ventas crédito. Puede que haya más rubros implícitos, pero para el ejercicio lo vamos a hacer suponiendo que estas cuentas por cobrar representan mis clientes. Tengo el saldo inicial, que es el año 1, y el saldo final, que es el año 2. Esto lo sumamos y lo dividimos en 2 para hallar el promedio. Entonces van a tomar los 380.439.889 más 503.788.830, los suman y los dividen en 2. Luisa ya se pudo conectar. Parece que sí. Sí, ahí está. Listo, ya tenemos el promedio. Podemos continuar. Profesora, ¿usted podría hacerme el favor de volverme a repetir? Claro que sí. ¿Desde dónde te repito? De las cuentas por cobrar de clientes, que usted lo divide en dos, los dos valores que cogió, por favor. Claro que sí. Mira, Manuela, es el año 1, cuentas por cobrar año 1, más cuentas por cobrar año 2, y lo divides en 2. Yo traje los valores a través de una fórmula, pero igual para que ustedes lo hagan. Entonces son estos dos valores, los llevamos allá y los dividimos en 2. Creo que deben encerrarlo entre paréntesis los dos valores para que les divida adecuadamente. De lo contrario, creo que solo divide el segundo valor. Una pregunta, Señor, ¿de dónde saca dime, las Julián. ventas a crédito? ¿Qué valor es ese? ¿De dónde lo sacó? Les acabé de decir que como no tengo esa información a la mano, entonces yo coloqué este valor de forma estimada. Ah, listo, bro. Y que cuando ustedes tengan a mano la contabilidad, cuando estén ahí con la contabilidad disponible, cuando tengan acceso a esa contabilidad, el valor que van a tomar es el valor de todos los movimientos débito que se generaron en esa cuenta por cobrar clientes o deudores. ¿Ha Profe, entendido? ¿puede mostrarnos un momentico cómo se ve la fórmula para nosotros saber, para que nos coja ahí? Claro que sí. Yo traje los valores, igual abrí paréntesis, traje el primer valor más el segundo valor, cierro paréntesis y dividido 2. Gracias. ¿Estamos todos ahí? Bueno,
Entonces, una vez tenemos esos dos valores ya definidos, el total de cuentas por cobrar, o sea, el total de ventas a crédito. Este numerador es total ventas crédito. Por eso les digo que es el total débito que encuentran durante el año, el movimiento débito. Y el promedio de cuentas por cobrar, promedio de saldos. Entonces, una vez lo hallamos, hacemos la división. Y este primer resultado nos indica el número de veces, tal cual lo vamos a dejar. Número de veces que rotó esa cartera durante el año. Profe, una pregunta. ¿Ahí cómo se leería ese número de veces? O sea, ¿cómo le explicaría yo? Me perdí ahí. Tal cual, ya les voy a dar la interpretación. Gracias. Entonces, es este número de veces, este valor que acabamos de hallar, lo dejamos tal cual porque dice que es el número de veces que rota la cartera. Quiere decir entonces que para esta empresa su cartera rotó 2.93 veces en el año. Y la explicación la encontramos en este otro indicador, que es el tomar 365 días, que es el año. Algunos financieros 360. Yo tomo 365 porque 360 es quitarle 5 días al año, ¿cierto? Y eso me puede afectar el indicador. Pero es válido tomar 360. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que voy a estimar cuánto fueron cuánto me significan esas 2.93 veces. Entonces, 365 dividido ese número de veces. Me da días. Estos son días. Entonces, ¿qué digo? Esa es la explicación. 125 días tardan mis clientes en pagar. En promedio, mis clientes se demoran 125 días en pagarme las cuentas. Entonces, aquí entendemos el por qué la empresa tiene un financiamiento tan alto. Porque como sus clientes a tiempo, si tiene una política de cartera de 90 días, si está vendiendo a 90 días, o puede que esté vendiendo a los 120 días, pero aún así 120 días es demasiado tiempo para recuperar una cartera. Y los clientes se le están demorando 5 días más, si fuese 120. Pero si fuese 90, como el ejemplo que di inicialmente, entonces quiere decir que se están demorando un mes más para pagarle. Profe, ¿puede repetir esa fórmula que a mí me ha dado esos 125? Bueno, es 365, que son el número de días al año, dividido en ese número de veces. Profe, ¿y usted me puede recordar de dónde sacaríamos nosotros entonces en nuestra empresa que vamos a hacer el análisis ese 1.293.000? Y tú dijiste que tú lo habías escrito, entonces, ¿qué base podemos sacar nosotros para tenerlo, para poder dividirlo con el otro? ¿Qué base pueden ser? En promedio, una empresa, no, pero es que es dependiendo del tipo de empresa. Generalmente este indicador en días no da tan alto, ¿cierto? Este indicador, cuando una empresa vende a 90 días, esto da más o menos 98, 105 días, no da tan alto. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es
que este promedio lo toman más o menos por el 40%, ¿cierto? Que el promedio es más o menos el 40%, es decir, que hacen una regla de 3, si esto es el 40%, ¿cuánto sería el 100 de lo que vendió? Entonces, de esa manera podrían hallar el resultado. Igual ustedes lo pueden estimar, yo ahí no les puedo decir si ustedes colocan que vendieron 2.000 millones, yo no puedo decirles, no, es que una empresa no puede vender eso, y menos de ese sector, ¿cierto? No puedo porque sé que no tendrían la información. Entonces aquí sí sería que estimaran ustedes las ventas. De acuerdo a que ya ustedes hacen más o menos el análisis, qué liquidez tiene, o sea, qué efectivo y equivalente de efectivo maneja y más o menos cuánto fueron sus ventas. Si disminuyeron o aumentaron de un periodo a otro, entonces en promedio. Pero no puedo decirles que si ustedes colocan el número que quieran, no puedo refutar sobre eso, porque no tenemos de dónde sacar la información, a menos que sea una empresa que ustedes conozcan y que tengan acceso a esa contabilidad. Ok, un balance de prueba dentro de esos estados financieros que van a trabajar. Entonces, dentro del balance de prueba tenemos allí el movimiento débito y lo podemos tomar de allí. Entonces, ¿qué decimos? Que en promedio esta cartera rotó cada 125 días. Tiene un proceso lento de recaudo esta empresa, según este indicador. Lógicamente, si yo le aumento aquí a las ventas, ese indicador me daría más número de veces de rotación y menos días para el recaudo. Si ven el efecto, yo le aumento 1.000 millones de pesos a las ventas. Miren, tenemos este resultado. Pero si yo tengo aquí 2.000 millones de ventas, me va a aumentar el número de veces esa rotación, 5.19, que representan 70 días. Es decir, que la empresa recauda su cartera cada 70 días. Entonces, a mayor valor numerador, lógicamente va a ser mayor el número de veces de rotación y menor el número de días. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, puedo decir que a la empresa en el año 2 le quedaron 503.788.830 y que su rotación de cartera fue el 2.93 veces, representado en 125 días, que cada 125 días que esta empresa tarda 125 días promedio en recuperar su cartera. Quiere decir que esta empresa posee casi siempre una cartera morosa. Lógicamente que aquí habría que analizar a fondo la política de cartera de la empresa. Entonces, estos 125 días son los que me representan la falta de liquidez de la empresa y el aumento en esas cuentas por cobrar. Tiene mucha lógica este indicador que acabamos de obtener con esas ventas que estimé, porque miren que esas cuentas por cobrar aumentaron significativamente, ¿cierto? De acuerdo al análisis vertical y al análisis horizontal. Como aumentaron 123 millones, esa es la justificación o puede ser la justificación de que tenga falta de liquidez y que los clientes se estén demorando más tiempo del que les otorgo para cancelar esa cartera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diseñar una sobre la cual me sea más efectivo ese recaudo y me permita acelerar ese recaudo de cartera, es decir, recuperarla en menor tiempo.
Si tengo deudores muy morosos que me están afectando provisiones, ir qué voy a hacer con esos morosos. Si los voy a, si voy a hacer una inversión en abogados para hacer cobros jurídicos o si los voy a llamar a negociar haciendo, condonando intereses o definitivamente, si los que tengo simplemente son morosos periódicos, es decir, que no es constante, que no es que una factura en buen tiempo y otra se demore en los 125 días. Entonces lo que tengo que hacer es, si no tengo dentro de mis políticas de cartera el cobro de interés, entonces adoptar esa medida de intereses de mora. Y si los estoy cobrando, seguramente es que tiene una tasa de interés muy bajo y eso no hace que los clientes se motiven. O sea, no les importa asumir ese costo financiero porque tal vez ese interés de mora es muy bajito. Entonces, podríamos hacer muchas cosas y definir muchas otras, como las recomendaciones y las conclusiones, si tuviésemos información más detallada, ¿cierto? Más informes para hacer el análisis. Listo. Entonces vamos a ver lo de la rotación de inventarios, que es exactamente igual. ¿Qué tenemos entonces sobre este indicador? Costo de la mercancía vendida. Aquí sí tenemos los costos, aquí sí tenemos toda la información. Costo de la mercancía vendida. Entonces, vamos al estado de pérdidas y ganancias. Vamos a ubicar el rubro de costo de venta y vamos a hacerlo. Yo lo hice con el periodo 2. Ustedes lo van a hacer ahora con el periodo 1 para que comparemos. Entonces, tome el periodo 2, costo de mercancía. Entonces vamos a traer el rubro de costo de mercancía. Costo de mercancía vendida. Y lo vamos a dividir por el promedio de inventarios. El promedio de inventarios lo hallamos exactamente como hallamos el promedio de cartera. El año 1 más el año 2 dividido en 2. Ya lo tenemos. Profe, el de abajo es Necesitamos, como. igual que lo que hicimos con los clientes. Entonces es el año 1 de inventarios más el año 2, los 337 millones más los 519,741 dividido 2.
Hacemos exactamente lo mismo para decir cuántas veces nos rota ese inventario al año. Entonces, dividimos ese costo de ventas en el promedio de inventarios y hallamos el número de veces. Para el año 2 tenemos que rota 7 veces al año. Ese inventario rota 7 veces al año. Y nuevamente tomamos los 365 días del año, dividido ese número de veces, y hallamos entonces los días de rotación de ese inventario. Entonces sería cada 54 días. Correcto. Entonces, número de rotaciones del inventario. Entonces, las veces. Rota 7 veces al año ese inventario, de acuerdo con ese costo de venta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me representan esas 7 veces al año? Cada 54 días. Entonces, el tiempo que necesita la empresa para realizar su inventario. Aquí entonces entraremos a analizar esos 54 días, qué gastos nos implican, ¿cierto?, dentro de la empresa. Si hubo un mayor cuidado en el almacenamiento, si me implica mayor arrendamiento de bodega, qué me implica el que esté rotando 54 días o si es un movimiento o rotación óptimo para esa empresa, dependiendo de la empresa que sea. Entonces, es definir si ese comportamiento de esa rotación de inventario es adecuada o si necesariamente requiere de que adoptemos nuevas estrategias o políticas de venta para lograr que rote muchas más veces ese inventario. Estamos todos ahí. Sí, profe. Bueno, entonces también podemos decir que la empresa convirtió el total de sus inventarios en efectivo cada 7 veces al año. Entonces, ahí también encontramos la explicación de su falta de liquidez o por qué ese porcentaje de liquidez, por qué podemos optimizar ese índice de liquidez, de qué manera lo vamos a optimizar. Entonces, estos dos indicadores nos permiten conocer la velocidad y el tiempo en que rotan esos dos rubros. Y de acuerdo a eso, comparado con las políticas que tenga la empresa, entonces definir cuáles estrategias son las que se van a implementar para mejorar esa entrada de flujo de recursos. Porque si el inventario rota más veces, entonces también puede dar la oportunidad de que o ingrese más dinero, más disponible, o que se rote más esa cartera. Si yo logro entonces que la cartera se mueva más rápido, quiere decir que los clientes también me van a comprar mucho más veces. Entonces ahí juegan un papel importante esos dos rubros porque uno está ligado al otro. Entonces dependiendo de esos movimientos de inventario también se moverá la cartera. Entonces, si el cliente se me demora 125 días para pagar, quiere decir que dentro de esos 125 días yo no le voy a vender, porque no voy a pretender aumentarle el saldo cuando está en mora. Entonces, si yo no le vendo más porque tiene la cartera en mora, quiere decir que yo voy a tener baja rotación del inventario que ese cliente específico me compra. Entonces, tengo que mirar de qué manera logro que esos dos rubros roten sin afectar significativamente la empresa, ¿cierto? O a través de descuentos o a través de otras estrategias,
pero necesariamente hay que mover los dos rubros. Entendido hasta ahí, vamos a hacer entonces el año 1 porque yo hice fue el año 2. En este caso, podemos tomar el costo, pero no tendríamos el otro, el año anterior, si fuese para los 3, porque necesitamos el promedio. Bueno, vamos a traer el año, con este promedio, vamos a traer el año 1, que es el costo de ventas del año 1. Miren que no hay mayor significancia, sigue exactamente igual. Quiere decir que tiene una rotación de inventarios estática, pero puede ser por ese promedio que es estático, entonces tiene una rotación de inventarios estática, relativamente estática porque solamente varía 3 días. Entonces, cada 54 días yo podría renovar mi inventario. ¿Qué podríamos recomendar entonces ahí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con estos dos indicadores que tenemos en este momento para esta empresa, ¿qué podríamos definir? Profe, pues si la rotación de cartera es pues tan larga, sería no tener tanta rotación de inventarios, pues digo. No, aquí lo que la empresa tiene que hacer en este momento, lo que pasa es que lo que está significando estos 54 días es que yo tengo que mantener la mercancía almacenada durante 54 días, porque cada 54 días es que me rota, o sea, casi cada 2 meses, ¿cierto? De acuerdo a las cifras que tenemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar esa rotación, o sea, disminuir ese número de días, aumentar este número de veces. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Adoptar, definir nuevas políticas de ventas, mirar en dónde se está fallando o si es que definitivamente el porcentaje de ventas que tengo es en su mayoría a crédito. Si una empresa tiene más del 50% de sus ventas a crédito, entonces eh, es lógico que tenga una rotación baja, ¿cierto? Significativamente. Pero entonces lo que tendría que plantear es una estrategia de ventas contado. ¿Para qué? Para no aumentar este riesgo que tiene en este momento. Entonces lo que podría hacer es planear una estrategia de ventas contado para que así logren disminuir este número de días de rotación. Profe, perdón una pregunta. ¿Esos 7 días significa es la cantidad de veces que se mueve el producto? ¿O qué sería La cantidad de veces que rota el inventario, sí, en el año, porque estamos tomando son años. Oh, listo. Y en la cartera, en las veces que está recaudando cartera. ¿Cuántos están demorando en número de veces? 2.93 veces significa 125 días. Y aquí 7 veces significa 54 días. Por eso lo dividimos de 365 días que tiene el año en el número de veces para establecer el número de días. Listo, entendido. Sí, profe. Profe, Laura le hizo una pregunta por ahí por el chat. Ay, qué pena, Laura. Dice, no, el tema de hoy no entra en este examen, en el próximo, en el de la quinta semana. En el de hoy solamente hasta indicadores de liquidez, lo que vimos hasta la semana pasada.
Entonces entra todo lo que es el análisis financiero, el diagnóstico, el análisis vertical, el análisis horizontal y los indicadores de liquidez y los del margen bruto, margen operacional, todo lo que vimos inicialmente. No, el tema de hoy no entra dentro del parcial. No te preocupes. Para el próximo sí. Bueno, entonces vamos con este tercer indicador de rotación, que es la rotación de los activos. Entonces ese indicador es ventas totales dividido el activo total. Profe, qué pena, ¿me puede repetir? Es que no escuché bien. Ventas totales dividido el activo total. Entonces, del estado de pérdidas y ganancias, tomamos las ventas totales, el año 1, yo te coloqué fue las del año 2, pero este lo podemos hacer para los 2 años. Ventas totales dividido el total de activos. Este indicador que nos arroja la rotación de activos si es en pesos. Yo voy a ir colocando la... Profe, ¿usted me puede volver a explicar la rotación de activos, por favor? Claro que sí. La Uy, sí, rotación de profe. activos es la rotación de activos. Para hacer la rotación de activos tomamos las ventas totales divididas en el activo total. Entonces las ventas totales las tomamos de aquí, yo tomé el año 2. Las ventas totales, o sea, los ingresos operacionales del año 2, las traigo aquí y lo divido en los activos totales del año 2. Total activo, que es este rubro, 2.320 millones. Y igual lo divido. Entonces, ¿qué significa, perdón, qué significa este indicador? ¿A qué nos hace referencia? Nos hace referencia a cuánto dinero de las ventas, cuánto dinero de esas ventas me genera lo invertido en los activos. Es decir, la redistribución de la inversión. Los activos totales rotaron 2.14 veces. Significa Profe, que... qué pena, es que el 230 es que de los activos, es que mientras tú hablas yo voy haciendo la fórmula para no perderme y luego ya no lo encuentro. bueno, voy a parar un momentico entonces. Voy a parar. Listo. Entonces vuelvo a repetir. El numerador son las ventas totales. Yo, para el caso de este indicador, traje fue el año 2. Entonces, las ventas totales, voy al PIG y traigo el rubro ingresos operacionales, que son las ventas totales. Y el denominador son los activos totales. Como de ventas traje el año 2, entonces voy a colocar los activos totales del año 2, que para este caso son 2.320 millones. Y los traigo acá como denominador.
Listo, ya lo hicimos entonces. Profe, Entonces, señora, yo no entiendo cómo ven la interpretación de esa rotación de activos, como que esos dos pesos yo cómo los interpreto. no, ya te voy a decir, es que estoy esperando que todos vayan ahí a la par, porque estaba hablando y me dijeron que era que como están haciendo la fórmula, entonces por eso estoy preguntando que si ya le hicieron, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es la rotación de los activos? Me mide el porcentaje de retorno que generan los activos netos de la empresa. La eficiencia con que la empresa utiliza sus activos. Entonces, los activos totales rotaron 2.14 veces. Cada peso invertido en activos me generó 2.14 pesos en el año. ¿Entendido? Sí, profe. Es decir, la eficiencia que me aportan los activos, el uso de esos activos dentro de las ventas. Perfecto. Entonces allí terminamos el análisis de los indicadores de rotación. Vamos entonces ahora a ver lo que son los indicadores de endeudamiento. Esto puede que se torne un poquito difícil de entender porque puede ser nuevo para ustedes. Yo creo que ninguno ha tenido acceso a hallar indicadores y a interpretarlos dentro de la empresa, ¿cierto? Porque eso es más, a veces ni siquiera es función del contador, sino del gerente o del analista financiero. Las pequeñas y medianas empresas generalmente no hacen uso de estos indicadores, deberían hacerlo, pero no tienen como esa buena costumbre de hacer los análisis, porque no hay una exigencia de un informe financiero como tal. Cuando se hace una exigencia de informe financiero, el informe financiero no solamente contiene los estados financieros, las notas y revelaciones, contiene unos indicadores que ya serían definidos por la empresa porque no se usan todos, porque eso depende del tipo de actividad de la empresa. Entonces, de acuerdo a los indicadores que se crean necesarios y relevantes para la empresa, entonces asimismo se calcularán y se harán gráficas. Con esos indicadores financieros, como son comparados por varios periodos, porque 2 periodos normalmente no son tan significantes porque solamente vamos como tal, a comparar 2 periodos. Generalmente se hace de 5 años cuando se va a hallar indicadores financieros para establecer en qué medida se logró eficiencia y en qué año y por qué razones. Entonces, cuando ya uno tiene 5 años para analizar, ya ahí sí se puede definir cuáles fueron esos factores que incidieron para que subiera o bajara el indicador. Y también, como se trae ya un histórico de indicadores, por decir algún indicador de cartera, si el indicador de cartera es estático, quiere decir que la empresa no ha adoptado las suficientes políticas, las políticas adecuadas para mejorar ese indicador.
Lo mismo el de inventarios. Esos indicadores no deben ser estáticos. Y siempre que hay una fluctuación, se supone que debería ser una fluctuación a favor. Por ejemplo, ¿ustedes cómo creen que están los indicadores de cartera y de rotación de inventarios en este momento con relación al año pasado? Debieron aumentar significativamente para algunas empresas, ¿cierto? Porque debido a la contingencia que produjo todo lo de la pandemia, entonces hubo muy bajo recaudo de cartera. Dime, Miguel. Miguel, ¿tú quieres decir algo? No, profe. Ah, bueno, es que tiene la manito levantada. Entonces, retomemos. El año 2020 fue un año atípico en la economía global y muchos economistas expertos dicen que ese año va a ser borrado de los históricos financieros y económicos de algunas empresas porque las cifras son completamente atípicas y no van a poder ser comparables bajo ninguna circunstancia. Entonces, que probablemente ese año para algunas situaciones, para algunas cosas, no va a ser tenido en cuenta como referencia ni dentro de esa base histórica de las empresas, debido a que algunos de esos indicadores financieros fluctuaron de tal forma que no tienen comparación y ya todos sabemos cuál es la explicación, entonces seguramente no va a ser comparable esa información del 2019, entonces ya se va a pasar al 2021 para algunos casos. No se va a tener en cuenta ese 2020 o 2020 como le dicen. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a mirar los niveles o los indicadores de endeudamiento, los cuales nos van a permitir definir cómo está compuesto ese financiamiento o ese pasivo que tiene la empresa. Listo, ahí están viendo los indicadores de endeudamiento, ¿cierto? La diapositiva. Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, entonces, como su nombre lo indica, los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que posee la empresa. Determinar a su vez el porcentaje de participación que tiene cada uno de los acreedores dentro del sistema de financiación. Igualmente, medir el riesgo que corren tanto los acreedores como los dueños y la información importante acerca de los cambios que se deben hacer para lograr que el margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento y pueda llegar y por el alto endeudamiento que pueda tener la empresa. Dentro de los indicadores de endeudamiento, entonces tenemos nivel de endeudamiento, que es pasivo total dividido activo total. Mire que el de la liquidez era totalmente inverso. Ahorita el de endeudamiento es total pasivo dividido total pasivo. Perdón, total pasivo dividido total activo. El endeudamiento financiero, entonces son las obligaciones financieras dividido el total pasivo. El impacto de la carga financiera son los gastos financieros por intereses dividido las ventas totales. Yo creo que este indicador lo tengo mal acá. Entonces, esto no es otra cosa que lo que
estábamos viendo dentro del análisis vertical, ¿cierto? Es parte de lo que estábamos analizando en el vertical, que vimos cuánto representaba cada rubro dentro de esos grupos. Bueno, muchachos, yo busco aquí si yo tomé bien esta forma. Porque es ventas totales. No es ventas totales, es pasivo total. El endeudamiento es total pasivo, dividido total activo. Ah, sí, sí, está bien. Endeudamiento financiero, dividido el total pasivo. Y gastos financieros, dividido ventas netas. Tal cual está, pero yo tengo mis dudas. Entonces, muchachos, vamos a ir haciéndolo dentro del Excel. Total activos del año 1 dividido total pasivos del año 1. De allá, del estado de situación financiera. Endeudamiento financiero, si es ventas netas y gastos financieros. Ventas netas. Entonces, ¿qué tienen estos indicadores en particular? Que ya nos está midiendo es el pasivo. ¿De qué manera estamos financiando la empresa? ¿Cuál es el nivel de ese financiamiento? Ese es el primer indicador, nivel de endeudamiento. Vamos a analizar qué proporción tiene ese nivel de endeudamiento. Ya hicimos año 1. Sí, profe. ¿Cuánto te dio? Me dio 56%. Correcto, eso debe dar. ¿Tú qué consideras? ¿Que es un buen porcentaje o definitivamente no? Profe, definitivamente es mucho, o sea, más de la mitad. Correcto, muy bien el análisis. De primera entrada ya dijimos aquí algo no está bien, ¿cierto? ¿Qué podemos decir entonces ahí? Que la empresa está sobreendeudada. Entonces, este nivel de endeudamiento nos muestra el grado de participación que tienen los acreedores dentro de la empresa. Efectivamente, es un indicador bastante alto. Y ese indicador nos está tomando el 100% de los rubros, ¿cierto? Ahí está incluido el corriente, el no corriente, deudas con acreedores, deudas con proveedores, deudas con socios, deudas con empleados y deudas con el Estado. Entonces aquí definitivamente la empresa está mal porque el pasivo representa más del 50% del total de sus activos, un 56%. Entonces, ¿qué hay que entrar a definir? Establecer dentro de ese pasivo, vamos a revisarlo, dentro de
qué es lo que tenemos y necesariamente tenemos que, de primera entrada, disminuir este rubro. Entonces hay que entrar a definir qué cuentas integran este pasivo de largo plazo y mirar cómo se puede disminuir. Y lo que ya habíamos analizado desde el primer análisis, desde la primera expectativa que tuvimos sobre estos estados financieros, es que tenía unas obligaciones financieras de corto plazo bastante significativas. Entonces, estos dos rubros son los que hay que entrar a analizar, qué tipo de tasas tienen, a qué plazo. Decir que vamos a pasar estas obligaciones financieras a largo plazo sería hacer nada, ¿cierto? Solamente garantizar liquidez para la empresa durante un tiempo, porque al aumentar el plazo disminuiría la cuota. Y eso sería liberar flujo de caja, pero no aliviaríamos el problema. Lo que hay que hacer es definir cómo disminuir esta cuenta de largo plazo. Entonces, de primera entrada, ese es el análisis que podemos hacer, que ya lo habíamos evidenciado en el análisis vertical. Y para el segundo año, si ya lo hicieron, entonces está mucho peor. Porque en vez de disminuir, se aumentó significativamente en 5 puntos. Entonces, necesariamente hay que plantear unas estrategias de pago. Entonces, lo que les decía al inicio, una cosa conlleva a la otra. El hecho de que esta empresa no recaude cartera necesariamente está recurriendo a acreedores externos para poder financiarse. Vimos como los proveedores creo que también aumentaron. Entonces, mire, se está financiando con acreedores externos. Entonces, definitivamente, si mejora esa política de recaudo y de rotación de inventarios, podría obtener flujo de caja para cubrir esas obligaciones y disminuir estos porcentajes tan altos. Eso no debería estar por el 50%, por encima del 50%. Lógicamente, de acuerdo a la actividad o al objeto social de la empresa, existirán unos rangos y de acuerdo a las políticas internas de la empresa, esto tendrá unos rangos, ¿cierto? Por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, esto no puede estar por encima del 35%. Este indicador de endeudamiento no puede estar por encima del 35%. Entonces, cada empresa a nivel interno definirá cuál es el porcentaje máximo de ese endeudamiento. Hagamos entonces el financiero. El endeudamiento financiero son las obligaciones financieras dividido las ventas netas. Profe, ese no era las obligaciones financieras dividido total pasivo. Yo lo tenía errado. Es que hace un ratico lo había cambiado porque había encontrado en un texto dividido el total pasivo. Pero la fórmula como tal es dividido ventas netas. Obligaciones financieras dividido ventas netas. Entonces, endeudamiento financiero. Porque entonces lo que haríamos si lo dividimos en el total pasivo es mirar cuánto nos representa
¿Cuánto nos representan esas obligaciones financieras dentro de ese pasivo? Y eso ya lo hicimos en el análisis vertical, ¿cierto? Obligaciones financieras del año 1 y las ventas netas del año 1. Entonces, ¿qué nos indica esto? Es el porcentaje de las ventas que es destinado al cubrimiento de ese endeudamiento financiero. Que es un porcentaje relativamente bajo. Entonces, el 6.23% del total de las ventas está destinado a cubrir esas obligaciones de corto plazo. Porque no tenemos sino de corto plazo, ¿verdad? Sí, porque acá no sabemos qué incluyen estas cuentas por pagar de largo plazo. Entonces, el 6.23% del total de las ventas del año está destinado a cubrir Las obligaciones obligaciones financieras de financieras. corto plazo. Profe, entonces si hay obligaciones financieras a largo plazo, yo las sumo con esas. Sí, señor. Porque aquí lo estamos haciendo de manera global. Entonces, el endeudamiento lo tomamos de manera global de acuerdo a los rubros. Entonces, pasivo total, obligaciones financieras totales, ventas totales, pero del mismo año, ¿verdad? Y ahora entonces el tercer indicador, que sería el impacto de la carga financiera, que sería los gastos financieros o los intereses dividido las ventas netas. Acá sí están los intereses solitos, no, no están. No podemos hallar ese indicador. No tenemos los intereses. No tenemos los intereses. Déjenme, yo miro aquí en otro, que les voy a dar ahora si tenemos intereses. Ah, gastos financieros netos, sí. Pero no les puedo entregar este estado financiero porque es el que les voy a enviar para el parcial. Bueno, aquí no pudimos establecer este indicador. Entonces, ¿qué? Voy a tomar los gastos no operacionales como si fuesen los intereses. Pero ya saben que solamente el rubro intereses, dividido las ventas netas, para que lo analicemos. Y tome el año 1. Así que no se movieron esos gastos no operacionales. Fueron estáticos. Perfecto. Entonces aquí
Vamos a tomarlo como referencia para decir que el 1.98% del total de las ventas está destinado a cubrir gastos financieros. Profe, esos 5.281.000, ¿dónde se sacan? Las ventas totales. Esto es intereses sobre ventas totales. El 1.99% del total de las ventas del año. Recuerden que ustedes pueden hacer indicadores financieros mes a mes y así analizar el año. Entonces, si hacen los indicadores cada mes, pues no es usual, pero puede ser que en alguna empresa tengan esa política. Pueden hacer las gráficas y el comparativo del año. Entonces, sería una información como más detallada y más factible para tomar las decisiones dentro de ese periodo que termina. Pues si lo hacen mes a mes, pueden definir mejor las recomendaciones que son destinadas al cubrimiento de gastos bancarios. ¿Estamos todos ahí entonces? Recuerden que yo tomé como los gastos no operacionales, como si fuese todo intereses, pero en realidad es el rubro de intereses lo que se debe tomar. Seguíamos entonces con los indicadores de apalancamiento, pero creo prudente dejar allí para que se tomen el descanso y mientras tanto les voy enviando, les voy colocando en plataforma los estados financieros que tendrán como base para responder el parcial. Entonces, vamos al break, los 15 minutos, regresamos y les doy indicaciones ya para que inicien el parcial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿O tienen alguna pregunta? Gracias. ¿O tienen alguna pregunta sobre esto? Profe, qué pena, ¿cómo es que se llama el último que miramos, el último indicador? Ese indicador se llama impacto de la carga financiera. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces, ya ven cómo cada indicador lleva a conocer muchas cosas, aplicación a otras, ¿cierto? Entonces vemos cómo esa baja rotación de cartera y de inventarios influye directamente sobre ese endeudamiento, que es bastante significativo dentro de esa estructura del estado de situación financiera, que como lo dijo la compañera, son indicadores muy altos, independientemente de la empresa que sea, no debe estar por encima del 50%. De esa manera, ustedes van identificando cuáles son esos rubros o esos componentes de esos estados financieros que se deben entrar a mejorar y asimismo adoptar estrategias. Plantear a la junta directiva o a la junta de socios y ya ellos definirán si definitivamente van con esas estrategias o se diseñan otras, porque no necesariamente lo que ustedes recomienden es lo que se va a hacer. Ustedes simplemente como profesionales
emiten su diagnóstico, muestran su análisis, sus gráficas con indicadores, sus interpretaciones, sus conclusiones y recomendaciones. Pero eso no quiere decir que al 100% se cumpla y que sea efectivo. También puede suceder que den recomendaciones, pero que el entorno económico juegue de manera adversa y no se den las cosas tal como se recomendan. Entonces, esto es muy interesante lo del análisis financiero, desde que se haga de una manera que puede de verdad mejorar el rendimiento de la empresa. Luisa, ¿tú quieres decir algo en este momento o preguntar algo? No, profe. Que no se levantan la manito y yo pienso pues, que quieren decir algo. Bueno, muchachos, son las 8:12, a las 8:27 retornamos para dar inicio al parcial. Vamos al break entonces.
Hola muchachos. Marta Liliana está. Y Diana Carolina Castrillón. Sí, profe, presente. Ah, ya está. Bueno, ok, gracias. Yesenia Gutiérrez. Está. Y Marta Liliana Sánchez tampoco está. Profe, hola, Natalia Bernal. Natalia, sí, yo ya te tengo aquí en lista. Solo estoy llamando las que me faltaban, que no había visto desde el inicio. Ah, bueno, profe. Gracias. Profe, entonces hacemos el parcial y cuando terminemos nos desconectamos. Sí, yo voy a estar aquí conectada. El parcial se habilita a las 8:30. Voy a estar conectada hasta las 9:30, que es en el momento que se cierra el parcial. Y cualquier duda, entonces aquí estaré. Es muy dinámico, por favor, donde les piden valores, pide allá un valor es en porcentaje, pero por favor no me le vayan a colocar porcentaje porque entonces no se los va a colocar como válido. Si por ejemplo el indicador les da 15.8 por ciento, entonces lo colocan solo 15.8 y no vayan a utilizar coma, lo colocan con punto. 15.8, por ejemplo, sin el porcentaje. Listo. Listo, profe. Y lo demás ahí estará indicado de acuerdo a la respuesta que requiera. Profe, ¿Listo? ya subió el Muchachos, Excel. muchos éxitos. Aquí estaré entonces. Ya subió los estados. Sí, ¿Sí? señor, ya está. Sí. ¿Ya los vieron o no? Sí, profe, ya. Es que no había actualizado la página. Ok. Voy a detener entonces esta grabación. Pero Profe, a mí no me ha cargado. no te acaba el Excel. Ya, profe, gracias. Ok.